Bueno, ya empecé a grabar. A ver, ácidos oxácidos. Más o menos para que recuerden, era sumarle agua a un anhídrido, ¿verdad? Y vamos a reemplazar la palabra anhídrido por la palabra ácido, ¿está? Entonces fíjense, acá H2, 1 de azufre, 2 de oxígeno más 1 de oxígeno de acá, 3. Entonces ahí intercambiamos el anhídrido por la palabra ácido y corresponde siempre el mismo sufijo del no metal. Si era anhídrido sulfuroso, va a ser sulfuroso también acá. ¿Está? Y acá la misma cosa, pero con el anhídrido sulfúrico nomás le estaba mostrando. Bueno, acá está para el grupo del cloro, que ellos tienen más de 2 NOx, ¿verdad? Generalmente vemos en los compuestos que tenemos NOx, 2 NOx, ¿verdad? Entonces al menor le ponemos oso, al mayor ICO. Pero con ellos tenemos 4 NOx, entonces ahí añadimos otra vez prefijos como hipo y per, ¿verdad? Y estos vamos a ver que siempre se van a mantener, después vamos a ver por qué. Acá entonces tenemos anhídrido hipocloroso porque el NOx del cloro acá es más 1, por eso no veo ningún numerito acá. Le sumo agua y va a quedar H2, Cl hay 2, uno de oxígeno con otro de oxígeno, 2, ¿verdad? Entonces voy a tener 2, 2, 2, entonces se puede simplificar, por eso al final quedó 1, 1, 1 acá. Si se acuerdan, la vez pasada le dije que hay una mnemotecnia para esto, ¿verdad? En la cual la gente suele utilizar las atomicidades como números para recordar. Por ejemplo, este es el ácido 111, este es el 112, ¿verdad? Este es el 113 y este es el 114, por ejemplo. ¿Está? Bueno, y con los distintos NOx van a tener sus terminaciones. No sé si ustedes tienen alguna pregunta de esta parte o se entiende. Bueno, súper. Ahí pasando. Vamos a ver un caso especial que se da con el cromo. Fíjense, este que está acá vendría a ser el anhídrido crómico, en el cual el cromo utilizó su NOx de más 6. Nosotros vamos a cruzar el 6 viene acá, el 2 acá del oxígeno y se simplificó, por eso quedó esta fórmula, ¿verdad? Anhídrido crómico. Si yo le sumo agua, voy a obtener esto como un producto, ¿verdad? Que sería H2CrO4. A este le voy a llamar ácido crómico, entonces reemplazo la palabra anhídrido por ácido, habíamos dicho. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente? Justamente el cromo es un caso especial porque yo podría llegar a utilizar 2 del anhídrido crómico con 1 de agua. Y en ese caso, para poder diferenciarle del ácido crómico, voy a usar la palabra di, haciendo alusión a que acá usé 2 del anhídrido. ¿Se entiende esto? Y acá, fíjense, este 2 que está enfrente lo que hace es multiplicar la atomicidad. 2 por 1 de cromo, 2 de cromo. Por eso ven que al final acá hay 2, ¿verdad? 2 por 3 hay 6 de oxígeno más 1 de oxígeno que venía del agua, por eso 7 acá al final. ¿Se entiende eso? Hablen que si no entienden. Bueno, ese era el caso especial que se va a dar entonces solamente con el cromo. Acuérdense muy bien del cromo que puede tener ese caso. Y después están los ácidos oxácidos que tienen diferentes grados de hidratación. Hasta ahora nosotros vimos que para formar un ácido siempre hay que sumarle una molécula de agua, ¿verdad? Pero hay 4 elementos que deben saber que pueden sumar una molécula de agua, 2 moléculas de agua o hasta 3 moléculas de agua, ¿está? Y esos son conocidos por una memotecnia que dice Asunción pasa sobre Bolivia, ¿verdad? Asunción le representa al arsénico, pasa representa al fósforo, P, ¿verdad? Sobre representa al antimonio, SB, y Bolivia representa la B de boro, ¿está? Ellos se encuentran con qué NOx. A ver, arsénico, fósforo y antimonio. ¿Qué NOx puede tener ellos? Pueden tener más 3 por un lado. ¿Eso nomás pueden tener?
Más 5 también pueden tener. O sea, ellos tienen la opción de tener entonces oso e ico. ¿Está? Pero si es que yo hablo del boro, ¿qué NOx tiene el boro? Tiene NOx más 3 no más, ¿verdad? Es el único NOx que va a poseer el boro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le voy a poner una terminación al boro, ¿qué terminación va a ser? ¿Oso o ico? Ico va a ser. Entonces, tengan cuidado con el caso del boro. ¿Está? En cuanto a NOx. Bueno, entonces vamos a ver acá que si yo le sumo una, dos o tres moléculas de agua, eso también tiene que ir diferenciado en el nombre. Entonces van a ver que vamos a utilizar el prefijo meta cuando se trate de sumarle una sola molécula de agua, ¿está? Vamos a usar el prefijo piro cuando le sumamos dos moléculas de agua. Fíjense que si yo pongo un 2 enfrente sería 2 por 2, 4 de hidrógeno. 2 por 1, 2 de oxígeno. Está ya la fórmula representada de dos moléculas de agua. ¿Está? Y si tenemos tres moléculas de agua, que sería tres veces esto, ¿verdad? Que está representado acá, entonces se utiliza el prefijo orto. ¿Está? Pero por la connotación que tiene, orto va a ser opcional. ¿Está? Yo podría decir, como muestra acá, ácido ortofosforoso o puedo decir solamente ácido fosforoso. ¿Está? Entonces, fíjense que acá lo que hicimos fue sumarle una molécula de agua. Este era el anhídrido fosforoso. Todos en esta línea son anhídridos fosforosos, ¿verdad? Entonces le sumé una molécula de agua, entonces se va a llamar ácido porque tiene la estructura de un ácido, meta porque le sumé una sola molécula de agua y fosforoso porque utilizó el NOx más 3. Y acá la misma cosa, pero piro porque utilizó dos moléculas de agua y acá utilizó tres, que podría ser orto o no aparecer nada nomás, ¿verdad? Y acá los de abajo tenemos los anhídridos fosfóricos, ¿verdad? P2 o 5, en el fósforo utilizó más 5 en este caso, ¿verdad? Entonces, si le sumamos una molécula de agua, prefijo meta. Si le sumamos 2, piro. Si le sumamos 3, orto o no aparecer nada, ¿verdad? Entonces, justamente ahí tenemos el ácido metafosfórico, pirofosfórico y el ácido ortofosfórico, que también puede ser solo ácido fosfórico. ¿Está? Hasta ahí ustedes me siguieron. Bueno, ¿y cuáles son los elementos que pueden hacer eso? ¿Cuáles son los elementos que pueden sumar más de una molécula de agua? Asimismo, arsénico, antimonio, boro y fósforo. Entonces atiendan muy bien que cuando dice ácido y alguno de esos cuatro elementos, tienen que tener cuidado, ¿está? Porque generalmente cuando no aparece orto, lo que ustedes se olvidan. Piro sí o sí aparece, entonces usted le hace pensar, ah, piro era sumarle 2. O meta aparece también, entonces se acuerdan que era 1. Pero si les dice ácido fosfórico nomás, ustedes se olvidan que el fósforo es un caso especial. Entonces, cuando encuentran esos cuatro elementos, que se le prenda su antenita. ¿Está? Bueno, acá les muestra, bueno, acá les iba mostrando cómo iba simplificando nada más, ¿verdad? Y acá todo ya simplificado, ¿sí? La gente busca formas de aprenderse, ¿verdad? Sin tener que, o sea, busca formas de memorizar en realidad, sin tener que aprender cómo hacer el procedimiento. Y fíjense que generalmente le dicen 112 y 113 al ácido meta, fosforoso y fosfórico. La diferencia entre ellos dos, ¿qué es? A ver, entre su fórmula. ¿Cuál es la única diferencia que ellos tienen? El NOx que utiliza puede ser un punto, después otro. En la fórmula, si mirando la fórmula, ¿en qué se diferencian? La cantidad de oxígeno. Ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando yo hago ácido sulfuroso y sulfúrico, la diferencia es un oxígeno. Y su NOx es más 4 o más 6, por ejemplo, ¿verdad? Y acá, fíjense, era cuánto, más 3 y más 5. La diferencia del NOx es 2, ¿verdad? Y fíjense, la diferencia en el número de oxígenos va a ser 1.
Eso se va a cumplir para casi todos los ácidos, excepto justamente estos que están acá en el medio, que es la diferencia 4,25 de acá y acá de 4,27, ¿verdad? La diferencia en este caso es de 2 oxígenos, pero acá, si se fijan, se vuelve a cumplir que la diferencia es 1 oxígeno, y es de +3 a +5 también. ¿Entendieron lo que les quise explicar acá? Entonces, antes, por ejemplo, cuando a nosotros nos hacían aprender, nos decían, apréndanse el ácido con mayor NOx y réstenle un oxígeno para obtener el siguiente NOx. Eso nos decían. O sea, nos hacían memorizar, por ejemplo, el ácido fosfórico y nos decían, réstenle un oxígeno y ahí ya tienen el fosforoso. Pero no es pues tan conveniente memorizar. Yo, como les dije la vez pasada, preferiría guardar la memoria de ustedes, qué sé yo, para biología o qué, que tienen muchas cosas luego que aprender. Pero acá me gustaría que aprendan nomás ustedes a usar una regla y para aplicar a todos ya. No que se anden memorizando números otra vez y esas cosas. Pero si ustedes tienen la capacidad, y bueno, métanle nomás. Vamos a lo siguiente. Tenemos los ácidos oxácidos que también se llaman oxiácidos. Ellos generalmente son ácidos que terminan en ico o en oso, como ven acá. Cuando yo les saco a ellos protones, o sea, le resto sus hidrógenos con carga positiva, entonces yo voy a eliminar la palabra ácido del nombre y voy a sustituir el sufijo ico por ato y el sufijo oso por ito. Ese es el famoso oso bonito pico de pato que le dicen la gente para acordarse. ¿Está? Oso con ito, ico con ato. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Fíjense un poco acá, tenemos al ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, si yo le saco estos dos protones, estos dos hidrogeniones, pierde acá los dos, ¿cómo está? Se va a quedar con carga negativa, porque lo que pierde tiene carga positiva. Entonces por eso ellos se quedan con la carga opuesta. Y siempre es la cantidad que yo le saco. Como le saqué 2 en este caso, se queda con -2. Si yo le sacaba un solo hidrógeno, por ejemplo, iba a ser carga de -1 y así. Y como les dije, reemplazamos, por ejemplo, la palabra ácido por ion. Esto ya es opcional nomás. Pueden ponerle solamente sulfato, no hace falta que le pongan ion. Y como dice acá, este era el nombre sulfúrico. El ico nomás acá nosotros cambiamos por ato. Entonces se quedó como sulfato. Y acá el de abajo teníamos ácido sulfuroso, el oso cambiábamos por ito, entonces ahí tenemos el ion sulfito, que también perdió sus hidrógenos. ¿Hasta ahí ustedes me siguen? Bueno. Y como les dije hace rato, esos prefijos especiales que teníamos para los halógenos, que por ejemplo era añadirle per o añadirle hipo, esos deben permanecer en el nombre, ¿está? O sea que si yo le saco su hidrógeno a un ácido perclórico, después su anión se va a llamar perclorato, ¿está? O sea, este per debe permanecer, porque si no voy a confundir este con este otra vez. Sí o sí debe permanecer para diferenciar. El que terminaba en ico nomás, entonces le cambiamos por ato, oso por ito, y el que terminaba en hipo oso va a terminar en hipo ito. ¿Está? Y acá justamente les va mostrando esos aniones. Fíjense, este es el ácido hipocloroso que era 111 en teoría, ¿verdad? Yo le saco un hidrógeno, ese hidrógeno sale con carga positiva, entonces se queda con carga negativo y 1 porque le saqué un hidrógeno. ¿Está? Y acá era ácido hipocloroso. Chau la palabra ácido. Y acá le cambio el oso por ito nomás ya. Entonces en vez de hipocloroso tengo hipoclorito. Acá en el siguiente sería con NOx más 3. Este era con NOx más 1, ¿verdad? Con NOx más 3 era ácido cloroso, su anión al sacarle su hidrógeno se va a llamar clorito nomás. Acá en el siguiente tenemos con NOx más 5 que era ácido clórico, entonces va a pasar a llamarse clorato.
En el siguiente que tenemos, con NOx más 7, era ácido perclórico, y al sacarle su hidrógeno y al ponerle su carga negativa correspondiente se va a llamar perclorato entonces. Y acá tenemos una serie de ejercicios que vamos a ir viendo cómo hacer. Acá voy a cambiar de cámara y vamos a ir viendo acá en la pizarra. A ver. Bueno, entonces acá voy a ir mostrándole lo que está acá en el PDF, ¿verdad? Lo que me pide es nombrar cierta cantidad de ácido. Voy a copiar los tres primeros, HBrO2, tengo H3ASO4, después tengo IO4, menos 1. Bueno, a ver, acá, ¿ustedes ven bien o ven medio opaco? ¿Cómo es? Voy a poner más brilloso, ¿verdad? ¿Se ve bien? Bueno, así nomás entonces. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer para poder nombrar es identificar qué tipo de compuesto es. Por ejemplo, cuando yo hablo de un ácido oxácido, siempre voy a tener la estructura hidrógeno, no metal, oxígeno. Entonces, como yo tengo esa misma estructura en estos dos, ya pongo ya, va a ser ácido, ¿está? Ahora, la cuestión es saber qué NOx utilizó para saber qué terminación va a llevar, si va a ser oso, si va a ser ico, o si va a ser hipooso, o si va a ser perico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para eso debemos averiguar el NOx. Hay una estrategia entonces que se utiliza para averiguar el NOx. Este compuesto como tal, como ustedes lo ven, no posee una carga. Acá, por ejemplo, sí tiene una carga de -1, ¿verdad? Bueno, cuando no posee carga, la sumatoria de todos los NOx siempre debe dar 0, ¿está? Entonces, ¿qué NOx suele utilizar el hidrógeno para formar un ácido? A ver si me pueden decir ustedes. Más 1. Lo que yo voy a hacer es poner el NOx y voy a poner la cantidad del elemento. En este caso el hidrógeno hay uno nomás, multiplicando. Después voy a sumarle el NOx del bromo, pero justamente el NOx del bromo es el que yo quiero averiguar acá. Entonces, como no sé, le voy a dar un valor de X, que es lo que vamos a despejar. Y como hay uno de bromo, entonces voy a poner una X. Si, por ejemplo, vamos a suponer que acá había 2 de bromo, entonces yo tengo que poner 2 de X en ese caso. ¿Está? Pero era uno nomás acá. Bueno, y después, el siguiente, el oxígeno que NOx tiene para formar la mayoría de los compuestos. -2, pongo su NOx, que es -2, y multiplico por la cantidad. En este caso hay 2 de oxígeno, entonces por 2. Todo esto debe ser igual a 0, porque mi compuesto original no tiene carga. Entonces acá yo ya puedo despejar cuál es el NOx del bromo. Entonces, si despejo acá, esto por ejemplo va a dar -4, esto da +1. Entonces, si yo despejo el -4 va a pasar positivo y el +1 va a pasar negativo. Entonces, yo voy a tener 4 menos 1 al final que va a dar +3 o 3 positivo. Entonces, ahí yo les pregunto a ustedes, ¿qué terminación lleva el bromo cuando su NOx es +3? Oso. Entonces ahí yo ya voy a decir, este es ácido bromoso. Entonces, ustedes más que nada, ¿qué es lo que tienen que saber acá?
identificar la estructura, entonces ahí ya le ponen ácido, ¿está? Y sacar el NOx para saber qué terminación le van a dar, si va a ser oso o si va a ser ico en la mayoría de los casos por lo menos, ¿está? En este que está acá, por ejemplo, fíjense que arsénico era un caso especial, ¿verdad? Dijimos que, por ejemplo, Asunción pasa sobre Bolivia, eran los casos, ¿verdad? Ellos tenían la opción de sumar una molécula de agua, dos o tres. Lo que deben saber es que ellos van a quedar con un solo hidrógeno cuando hayan sumado una molécula de agua, lo cual corresponde al prefijo meta. ¿Está? Van a quedar con 4 hidrógenos si sumaron 2 moléculas de agua, para lo cual ponemos el prefijo piro. Y van a quedar con 3 hidrógenos cuando le sumemos 3 aguas, para lo cual corresponde orto o no poner nada. ¿Está? Entonces, en este caso que está acá, que es justamente arsénico, ¿qué le voy a poner? ¿Cómo va a ser el ácido? Meta, piro, orto. Orto, ¿verdad? Porque tiene 3 hidrógenos y los que quedaban con 3 hidrógenos llevaban ese prefijo, ¿verdad? Entonces voy a decir ácido orto y ahora lo único que tengo que saber qué es, si va a ser arsenioso o si va a ser arsénico. Entonces para eso sacamos el NOx. ¿Cómo vamos a escribir el NOx acá? A ver, en la ecuación, así mismo como la que les mostré acá, ¿cómo vamos a escribir para este? A ver si me van diciendo ustedes. Más 1 por 3, ¿sí o no? Más 1 el NOx y 3 la cantidad multiplicado. Después, más X. Solamente una X porque hay un solo arsénico. Después, menos 2 por 4 va a ser igual a 0. Menos 2 el NOx del oxígeno, 4 es la cantidad que van a ir multiplicados y 0 porque mi compuesto no tiene carga. Entonces acá yo despejo la X y ¿cuánto va a salir? Este, por ejemplo, es menos 6 que va a pasar positivo. Este es más 3 que va a pasar negativo. 6 menos 3, ¿cuánto va a dar? Más 3. Ah, che Dios, no sé por qué 6 dije yo. Creo que en mi cerebro quiso hacer una suma acá en este. Yo hago todo esto con calculadora, gente. En el examen no tienen lo que confiar en usted. 1 más 1 se hace en la calculadora. Bueno, salió más 5. Entonces ahí, ¿qué terminación va a llevar este? ¿Va a ser arsenioso o va a ser arsénico? Arsénico. Entonces ya saben ya que era ácido ortoarsénico. ¿Está? ¿Se entiende esto? Bueno, y para este caso, cuando vamos a hallar el NOx, va a ser la misma cosa, pero mi compuesto acá tiene carga. Entonces yo debo igualar a su carga y no a cero como estábamos haciendo acá. Acá igualábamos a cero porque el compuesto no tiene una carga. ¿Está? Entonces en este caso, el del yodo es probablemente el que yo quiero saber, ¿verdad? Bueno, entonces le pongo X al yodo. Después voy a hacer menos 2 por 4, ¿verdad? Y eso va a ser igual a menos 1. Menos 2 el NOx del oxígeno, 4 la cantidad de oxígeno y menos 1 es la carga de mi compuesto, que debe ser igual a eso entonces, ¿verdad? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿y cuánto va a salir la X en este caso? Va a salir más 7. ¿Qué terminación tendría que llevar el yodo cuando tiene más 7? Periódico debería ser, ¿verdad? Pero cuando tiene carga negativa, ¿qué quiere decir la carga negativa? Que acá había un hidrógeno que se perdió, ¿verdad? Entonces, cuando lleva carga negativa, nosotros vamos a pasar a cambiar el prefijo ico por ato. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a llamar el ion? Se va a llamar periodato. ¿Se entiende esto?
¿Entendieron? Súper. A ver, entonces acá voy a ir mirando la presentación. Hay seguramente más, ¿verdad? Hay unos cuantos más que ustedes van a poder ir haciendo para practicar, si quieren, ¿verdad? Que vendría a ser, por ejemplo, esta fila para abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, acá, por ejemplo, si es que van a hallar el NOx, ¿cómo van a hacer en este caso? ¿Cómo escribirían la ecuación? Ah, así mismo es, más 1 por 4 porque hay 4 de hidrógeno, 2x porque hay 2 del que yo no sé su NOx, y va a ser menos 2 que es el NOx del oxígeno por la cantidad que es 7. Y eso va a ser igual a 0 porque como ven mi compuesto acá no tiene carga. En estos casos sí tienen carga y cuando tiene carga ustedes ¿qué van a tener que hacer? Siempre reemplazar el ico por ato o el oso por ito. ¿Está? ¿Se entiende cómo van a ir haciendo este? Bueno, entonces voy a ir pasando nomás ya. Vamos a los siguientes que son las combinaciones ternarias. ¿Está? Bueno, entre las combinaciones ternarias seguimos con las sales neutras. ¿Está? Las sales neutras. Las sales dice que son compuestos iónicos, o sea, deben estar formados por iones. Un anión y un catión quiere decir eso. ¿Está? Formado por la reacción entre un hidróxido, que sería un hidróxido, por ejemplo, hidróxido de sodio, de potasio, de calcio, hidróxido de algún metal, ¿verdad? Y un ácido oxácido, que ya vimos su formulación. ¿Cómo se sacaba? Anhídrido más agua, ¿está? Bueno, entonces formado por un elemento metálico, otro no metálico y un oxígeno. Bueno, acá les voy a mostrar en la pizarra cómo se va a ver eso entonces. Bueno, y Pau, no hay problema. Bueno, vamos entonces con las sales. Bueno, como dijimos, en cuanto a las sales, siempre está hecho por un catión y un anión. ¿Está? Bueno, siempre a la hora de representar, yo voy a poner el primero el catión y luego el anión, pero a la hora de nombrar, primero se nombra el anión y luego el catión. ¿Está? Las sales hay de varios tipos. ¿Está? Pueden ser neutras y la estructura de una sal neutra va a ser metal, no metal, oxígeno. ¿Está? Puede ser una sal ácida. Esto va a ser cuando en la reacción el ácido no pierda todos los hidrógenos que tiene. En el caso de tener dos hidrógenos para arriba. O sea, ácidos que tienen un solo hidrógeno en su estructura no van a poder formar una sal ácida. Entonces, acá la estructura de la sal ácida va a ser metal, hidrógeno, no metal, oxígeno. Después tenemos también las sales básicas, ¿está? Que pueden ser metal, OH, no metal, oxígeno. Fíjense que tiene dos sentidos el nombre. Ácido, le sobra todavía hidrógeno. Básico, le sobra todavía OH. Acá me estaba diciendo que es producto de una reacción entre un ácido y una base, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que yo tengo hidróxido de bario, ¿está? Que sería con NOx más 2 para el caso del bario, ¿verdad? Bueno,
voy a hacerle reaccionar, esto es una base, voy a hacerle reaccionar con un ácido, ¿está? Vamos a suponer que tengo ácido sulfúrico, ¿está? El ácido siempre me va a dar el anión, porque lo que hace es que perder hidrogeniones, protones, entonces se va a quedar con carga negativa esto. La base siempre da el cation. ¿Por qué? El OH, ¿qué carga tiene el OH? Carga negativa, ¿verdad? Bueno, entonces, como tiene carga negativa, al perderse los OH, ¿con qué carga va a quedar el metal? Carga positiva. Por eso es que forman los cationes. Entonces, pierden OH, vamos a decir. ¿Está? Entonces, a ver, a este bario yo le puedo sacar dos OH. Entonces, ¿cómo se va a quedar el bario? Si le saco los dos OH, se va a quedar con carga más 2, porque los OH salen con carga negativa, entonces él se queda con carga positiva. ¿Está? Y el ácido tenía que perder su hidrógeno. Vamos a hacerle perder entonces todo su hidrógeno al ácido sulfúrico. ¿Cómo va a quedar entonces en ese caso el ion? ¿Cómo? SO4 menos 2. ¿Así, verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a cruzar los nodos. El menos 2 viene acá y el más 2 acá, pero no hace falta que yo cruce acá los nodos, porque como son los mismos valores, voy a borrar nomás directamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ahí va a quedar mi compuesto, ¿verdad? Bueno, ahora, los OHs que fueron perdidos por mi base, por el hidróxido, y los protones que fueron perdidos por el ácido, se van a unir. ¿Qué voy a obtener si yo uno el OH con el protón? ¿Qué me va a dar como resultado ahí? Agua, ¿verdad? Porque yo voy a tener H2, voy a tener un oxígeno, y es más 1 menos 1, entonces no lleva carga. Y ahí tenemos el agua entonces como un producto también. Entonces, fíjense en este compuesto que está acá. ¿Qué estructura es lo que tiene? ¿El bario qué es? Metal. ¿El azufre qué es? No metal. Y bueno, oxígeno. Metal, no metal, oxígeno. ¿Qué tipo de sal entre todas estas que está acá? Es una sal neutra. ¿Está? ¿Por qué es una sal neutra? Porque no le quedan hidrógenos y porque no le quedan OH. Fíjense que acá yo tengo la posibilidad de que el ácido sulfúrico no pierda todos sus hidrógenos. Yo puedo sacarle uno nomás, por ejemplo. O a la base puedo sacarle un solo OH. Entonces ahí, si no se pierden todo, es que yo voy a obtener una sal ácida o una sal básica, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces voy a borrar esto y les voy a mostrar cómo sería una sal ácida y cómo sería una sal básica. ¿Está? Bueno, vamos al siguiente entonces. Vamos a ver cómo serían las sales ácidas. Van a ser aquellas que no pierden todo su hidrógeno los ácidos. Ácido no pierde todos los hidrógenos entonces, los protones. Entonces, una sal ácida solamente va a poder provenir de un ácido que por lo menos tenga dos hidrógenos en adelante. Un ácido que tiene un solo hidrógeno no puede formar una sal ácida. ¿Está? Por ejemplo, si yo les pongo
HClO4. ¿Cómo va a ser para formar el anión de este? Y bueno, le voy a sacar su hidrógeno, entonces me va a quedar ClO4 menos 1. Y bueno, el único hidrógeno que tiene lo pierde. Entonces no puede formar una sal ácida porque ya no le van a quedar otros hidrógenos. ¿Está? Solamente a partir de 2 hidrógenos se va a dar el caso de una sal ácida. ¿Está? Bueno, eso teníamos el caso de mi ejemplo, era ácido sulfúrico. Bueno, vamos a hacer otro con ácido fosfórico y podemos hacer otro con ácido hidroarsénico. Hidroarsenioso voy a hacer. Bueno, ¿qué pasa? Si yo le saco un solo hidrógeno, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar la estructura? HSO4 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo le saco 2 hidrógenos, ¿cómo va a quedar la estructura? SO4 menos 2, como ya vimos hace rato, ¿verdad? Este que está acá no me puede formar una sal ácida, ¿está? Este sí, porque todavía le quedan hidrógenos, ¿está? Bueno, a la hora de nomenclar, este se llama ácido sulfúrico. Entonces, estos ya son los iones. ¿Cómo se van a llamar? El ico yo cambiaba por quién? Por ato. Entonces, ambos, como los dos vienen del ácido sulfúrico, se van a llamar sulfato. Los dos se llaman sulfato. Ahora, para poder diferenciar por cada hidrógeno que haya, yo voy a tener que poner la palabra ácido. Y voy a usar los prefijos de cantidad. Por ejemplo, ¿cuál es el prefijo de cantidad para 1? Mono. Entonces yo puedo decir sulfato monoácido, porque a este le queda todavía un hidrógeno. ¿Está? Si le quedaran 2 hidrógenos, biácido. Si le quedan 3, triácido. Y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, este que es mono es opcional. Yo puedo decir por este que se llama sulfato ácido o sulfato monoácido. No hay ningún problema. ¿Está? Y este que está acá se queda su nombre como sulfato nomás a secas, porque no tiene más hidrógeno, entonces no hace falta añadirle otra vez la palabra ácido. ¿Está? ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, fíjense que yo podría llegar a combinar el HSO4 menos 1, que se llama sulfato ácido, con cualquier metal, con cualquier catión. Vamos a ponerle con calcio. Calcio tiene NOx más 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué tengo que hacer para formar el compuesto? Cruzar los NOx. El menos 1 viene acá, que no hace falta escribir. Y el más 2, ¿dónde va a ir? Tiene que afectarle a todo eso, entonces por eso uso paréntesis. ¿Está? Entonces ahí borro y ahí ya quedó mi compuesto. Esto es una sal ácida, ¿por qué? Porque tiene un metal, tiene hidrógeno, tiene un no metal y tiene oxígeno. ¿Se entiende? Bueno. Y a la hora de nombrar, como vamos a nombrar, primero siempre se nombra el anión. ¿Cómo se llamaba este anión? Sulfato monoácido se llamaba. Entonces, su nombre, ¿cómo va a quedar? Va a ser sulfato, pueden ponerle monoácido o solo ácido. Yo voy a poner ácido nomás acá. Sulfato ácido de fulanito, en este caso del metal que le acompaña, que sería de calcio. Entonces ahí ya tenemos el nombre, ya tenemos la estructura de una sal ácida y ya sabemos cómo se nombra. ¿Se entiende esto? Sí, no.
Bueno, vamos a lo siguiente entonces. Voy a borrar nomás este para hacer otro ejemplo con el ácido fosfórico. Bueno, ¿el ácido fosfórico podría formar una sal ácida o no? Sí, porque tiene más de un hidrógeno. ¿Está? Vamos a hacer los tres aniones que corresponden. A ver, si este pierde solamente un hidrógeno, ¿cómo va a quedar su estructura? Va a quedar H2, PO4 y va a tener una carga. Menos 1 tiene que ser. Vamos con el siguiente. Vamos a sacarle ahora dos hidrógenos a este. ¿Cómo va a quedar la fórmula? HPO4 menos 2 va a quedar ahí. Y si le saco todos sus hidrógenos, ¿cómo va a quedar? PO4 menos 3, ¿sí o no? Bueno, este que estaba acá se llamaba ácido ortofosfórico. Para ser más completo vamos a ponerle su nombre. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo se van a llamar estos iones? Todos provienen del mismo ácido, entonces todos van a tener el mismo nombre ahí. ¿Cómo se van a llamar? Olis, háganme pues caso. ¿Qué pasó? Ah, que cómo se van a llamar estos. Porque ahora tengo que cambiarle este nombre por el nombre de un ion. Que ahí es cambiar. ¿Cómo se van a llamar? Sulfato. ¿Cómo se va a llamar sulfato si este es fósforo? Fosfato, ¿verdad? Todos estos se van a llamar fosfato. Entonces voy a poner para uno y después voy a poner así para copiar nomás. Fosfato, fosfato y fosfato. ¿Está? Bueno, ¿y cómo voy a diferenciar este de este de este? A este que le tengo que poner acá, como su apellido. Biácido, ¿por qué? Porque le quedan dos hidrógenos. ¿Está? Entonces voy a poner fosfato diácido. Le quedan dos hidrógenos. ¿Está? En el siguiente, ¿cómo voy a poner? Ácido nomás ya puedo poner. O monoácido, ¿verdad? Y en este, ¿hace falta que yo le ponga ácido? No, ya no tiene más hidrógeno, entonces no tengo por qué ponerle más ácido. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, entonces yo a cualquiera de estos, por ejemplo, puedo combinarle con un elemento metálico o con algo que tenga carga positiva y entonces ahí ya me van a formar una sal ácida, excepto este, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que yo quiero ponerle a este, a ver con quién puede ser. Vamos a ponerle con sodio nomás. Sodio tiene NOx más 1 y este va a ser H2PO4 menos 1. Hace falta que yo ponga atomicidades otra vez acá abajo. Ya no, porque se van a neutralizar. Más 1 se va con el menos 1 ahí. ¿Está? Entonces ya me quedó metal, hidrógeno, no metal, oxígeno. Es una sal ácida. ¿Cómo se va a llamar esta sal ácida? Primero siempre nombramos el anión. ¿Cómo se llamaba el anión? Entonces se va a llamar fosfato, después diácido, ¿de quién? De sodio. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces se entiende ya el nombre, cómo hacer, cómo ir sacando los iones. ¿Está? Bueno, vamos a hacer con este último que está acá. Que se llama, ¿cómo este se llama?
¿No se acuerdan? Ácido piroarsenioso se llama. ¿Está? Bueno, vamos a ir sacándole sus hidrógenos y vamos a ponerle nombre a sus aniones. Bueno, si le saco un solo hidrógeno, ¿cómo va a quedar? H3, AS2, O5, menos 1, ¿sí o no? Bueno, después cuando le saque 2, ¿cómo va a quedar? H2, AS2, O5, menos 2, ¿verdad? Si le saco 3 hidrógenos, ¿cómo va a quedar? H, AS2, O5, menos 3. Y si le saco todos sus hidrógenos, va a quedar AS2, O5, menos 4. ¿Está? Bueno, entonces, si vamos a nombrar, ¿cómo se van a llamar todos ellos? Arsenito. Piroarsenito se va a llamar, porque piro no puedo eliminar, ¿está? Debe ir en el nombre, ¿está? Piro, meta, orto no hace falta obviar. Acá, por ejemplo, si quería poner un nombre más completo, ¿cómo iba a poner? Ortofosfato iba a poner, ¿está? Pero orto sí es opcional, por eso nomás. Ahora, en este caso, el piro no es opcional. Entonces, sí o sí tiene que ir en el nombre otra vez. Se van a llamar, ¿cómo dijimos? Piro arsenito. ¿Está? El oso lo cambió por hito, entonces por eso se llama piro arsenito. ¿Y este? ¿Qué apellido va a llevar? Triácido, ¿verdad? Este que está acá, biácido, ¿sí o no? Piroarsenito, triácido, piroarsenito, biácido, monoácido o ácido nomás. Él es solamente piroarsenito, no lleva otro nombre más. ¿Se entiende esto? Bueno, y como estábamos haciendo hace rato, yo le puedo combinar a ellos con cualquier metal y ahí ya voy a obtener una sal. ¿Está? ¿Puedo confirmar esto? ¿Paso número? Ustedes disculpen, no creo, ¿verdad? No me escuchaba bien, serio. ¿Y el resto cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿O es mi internet el problema? Ah, y capaz que sí. Lo siento. Bueno, y ahora borro nomás ya esto, ¿sí? Vamos a ir con las sales básicas ahora, ¿sí? Porque tengo en nuestra clase dentro de lo que cabe, ¿verdad? Medio parece telo presencial lo que estamos conversando, me dejan borrar. No les veo nomás, pero casi es un presencial. Bueno, vamos ahora con las sales básicas, ¿está? Bueno, sales básicas. ¿Qué es lo que tienen que tener ellos en su estructura todavía? OH es lo que tienen que tener, ¿verdad? OH, ¿está? Bueno, entonces van a ser cuando las bases no pierden todos sus hidroxilos. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo un hidróxido de sodio, esto va a poder formar una sal básica.
¿Por qué? Porque tiene solamente 1H. Y si yo le saco ese, ya no tiene más. Entonces, a partir de 2OH podemos formar también sales básicas. ¿Está? Por ejemplo, vamos a poner un hidróxido de calcio, por ejemplo. Hidróxido de calcio tiene 2OH. Podemos hacer con plomo. Con plomo que puede tener hasta 4OH. Hidróxido plúmbico. Este es hidróxido de calcio. ¿Está? Bueno, si yo le saco solamente 1H, ¿cómo va a quedar la estructura de esto? CaOH, ¿con qué carga va a quedar esto? Menos. Si yo saqué cargas negativas, ¿con qué carga se queda? ¿Con cargas? Positiva tiene que ser, ¿está? Con +1. Atiendan que si sale algo con carga negativa, mi compuesto se queda con carga positiva. Y al revés para el caso de los ácidos, ¿está? Bueno, entonces vamos a nombrar nomás ya esto. Esto, primero yo tengo que nombrar la cantidad de OH que queda. En este caso queda 1. Entonces voy a decir mono básico, o puedo decir solamente básico, y pongo de metal. En este caso va a ser calcio. Si mi metal tuviera varias opciones de NOx, entonces ahí yo podría poner, qué sé yo, vamos a suponer, monobásico cálcico, vamos a suponer. Está si usaba el mayor NOx. O qué sé yo, con el hierro podría pasar eso, ¿verdad? Monobásico, ferroso o férrico podría tener. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces yo voy a nombrar la cantidad. Obviamente este mono, como siempre, es opcional. Puede ser básico de calcio nomás. ¿Está? Bueno, y esto yo puedo combinar con cualquier anión nomás. Vamos a suponer que yo le combiné a este con el sulfato. San sulfato, ¿verdad? Siempre debe ir el catión adelante, ¿verdad? Y después debe ir el anión. ¿Está? Bueno, ¿y qué voy a hacer acá en este caso? ¿Ahí nomás ya les dejo o hay algo más que hacer? Hay que cruzar los nodos. Justamente por eso puse un paréntesis, porque este 2 le va a afectar acá y le tiene que afectar a todos ellos. Por eso tengo que poner paréntesis. Bajo el 2 acá y el 1 acá que no hace falta, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya quedó mi fórmula. ¿Cómo se va a llamar esto? Siempre nombro primero al anión y luego al catión. El anión, ¿cómo se llamaba? Sulfato dijimos. Entonces va a ser sulfato y ahí ya pongo el nombre de mi catión. ¿Cómo se llamaba? Monobásico de calcio. Así se llamaba mi anión. Mi catión, perdón. Sulfato monobásico o puede ser solamente sulfato básico de calcio. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos al siguiente que tiene 4OH luego para perder. ¿Está? Acá ya no les puse más si pierde todos los OH, porque si pierde todos los OH me queda calcio más 2 nomás. ¿Está? Entonces el calcio más 2 no puede formarme una sal básica, como dijimos hace rato. Si pierde todos los OH no puede formar una sal básica, va a ser neutra la sal. ¿Está? Bueno, entonces acá vamos a hacerle que pierda hasta 3. ¿Está? Bueno, si pierde 1H, ¿cómo va a quedar mi fórmula? PbOH3. Y fíjense que nosotros ya tenemos luego paréntesis para la cantidad de OH. Si nosotros ya tenemos paréntesis, para poner la carga ya vamos a usar corchete, que vendría a ser más 1 la carga, ¿verdad? Porque perdió 1H. ¿Está? Si ya hay paréntesis, se usa corchete, entonces el siguiente. ¿Está? Bueno, para el siguiente caso, vamos a hacerle perder 2 a este. ¿Cómo va a ser si pierde 2?
PB, me quedan 2 OH todavía. ¿Y qué carga va a tener esto? Más 2. ¿Sí o no? Y si pierde 3, ¿cómo va a ser? PB OH, ahí no hace falta poner paréntesis, ¿por qué? Porque todos tienen la misma atomicidad, todos son 1, por eso nomás no hace falta poner. Pero en este caso, por ejemplo, 2 tenía que ser para esto, por eso nomás puse el paréntesis todavía. ¿Está? Bueno, ¿y la carga? ¿Cuánto va a ser acá? Si perdió 3 OH más 3. ¿Está? Bueno, vamos a ponerle nombre entonces a cada uno. ¿Qué tengo que poner primerito en el nombre? La cantidad de OH. En este caso, como dice Marian, tribásico, ¿verdad? Y en el segundo, ¿cómo va a ser? Bibásico, ¿verdad? Porque quedan 2 OH, porque quedaban 3 OH. ¿Está? Y acá que queda 1, ¿cómo va a ser? Puede ser monobásico o puede ser simplemente básico, ¿verdad? ¿Está? Y después, ¿qué puedo poner? Puedo poner de plomo y poner entre paréntesis el NOx que se utilizó, que era 4, o puedo usar el prefijo que era del mayor NOx, porque más 4 es el mayor NOx del plomo, más 2 es el siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el sufijo para cuando utilizaba el mayor NOx? Plúmbico, entonces puedo decirle bibásico, plúmbico también. Puedo decir tribásico de plomo 4 o tribásico plúmbico y la misma cosa con este. ¿Está? Se puede ambos. Entonces acá bibásico plúmbico también. ¿Está? Entonces cualquiera de estos que tienen carga positiva, si yo le uno a un anión de carga negativa, entonces ahí me va a formar una sal básica porque aún tienen OH dentro de su estructura. Así como veíamos acá era metal, OH, no metal, oxígeno en la estructura. Y eso es la estructura de una sal básica. ¿Se entiende esto? Muy bien. Vamos a ver qué nos decía acá en el PPT en la parte teórica. Siguen viendo ustedes la presentación, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, justamente nos decían compuesto iónico porque está formado por un anión y un catión, ¿verdad? Formado por la reacción entre un hidróxido, o sea, una base y un ácido, que hace rato ya les mostré, ¿verdad? Y también se podía formar agua como otro producto. Después dice, acá, si es una sal neutra, está formado por un metal, no metal y oxígeno que yo les puse ya, ¿verdad? Y acá en la nomenclatura, la tradicional, ¿verdad? Nombre del oxoanión, siempre se nombra primero el anión. Y pongo de metal y pongo oso-ico si tiene más de un NOx o solamente el nombre del metal si tiene un solo NOx. Y acá justamente le iban poniendo unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Todos tienen la estructura metal, no metal, oxígeno. Por eso son sales neutras. Y fíjense, acá tengo el anión perclorato. Entonces por eso se llama perclorato de magnesio. Acá tenemos al sodio. Entonces sulfato de sodio. O aluminio, sulfato de aluminio. Si por ejemplo tenía hierro más 2 o hierro más 3, ahí tenía que ser ferroso o tenía que ser férrico. ¿Está? Y acá hay unos cuantos para poder nombrar. Nuevamente acá, ustedes van a necesitar sacar el NOx nomás para poder nombrar. Ahí van a saber si la terminación es ato o ito. Porque lo único que tienen que hacer es diferenciar acá qué tipo de compuesto es. Y acá toditos son metal, no metal, oxígeno. Todos son sales.
Entonces va a ser tal cosa ato o tal cosa ito, dependiendo del NOx, del metal. En este caso va a ser de calcio. En este caso, fíjense, el hierro utilizó +2 que se cruzó acá, entonces iba a ser ferroso. Ahí queda nomás ya averiguar si es fosfato, si es fosfito, si es metafosfato, si es metafosfito. ¿Está? ¿Se entiende cómo hacer esto? Bueno, entonces yo les dejo de tarea a ustedes terminar esto y en la siguiente clase podemos ver para corregir los nombres. ¿Está? Acá más ejercicios, pero ya para formular. Para formular es mucho más fácil. Acá fíjense, ato, bueno, venía de algo que era ico, venía del ácido mangánico, entonces, ¿verdad? Y tiene que acompañarle aluminio nomás. Entonces hago mi ácido mangánico, le saco todos los hidrógenos porque no veo la palabra ácido acá, ¿verdad? Y le pongo con aluminio, que era lo que estábamos haciendo. La misma cosa van a hacer en todo. Acá, por ejemplo, uno que termina en ito, otro también que termina en ito, entonces usaban la terminación oso. Hacen el ácido con la terminación oso, le sacan su hidrógeno y le combinan con el metal. Y ya está. Van a ir haciendo eso ustedes de tarea. Vamos a los siguientes, que son los compuestos que se llaman hidratos. Bueno, van a ser sales, ¿está? Que contienen un número específico de moléculas de agua, que no es como en el caso del anhídrido que lo voy a sumar, sino voy a poner un puntito y voy a poner la cantidad de agua nomás. La sal, como les dice, puede ser binaria o puede ser una oxisal, la que venía de un ácido oxácido. En este caso, esta sal que está acá, ¿qué tipo es? ¿Binaria o es oxisal? Binaria. ¿Cómo se llamaba esa sal que está ahí? Cloruro de bario, porque el cloro lleva -1, el bario +2, entonces ahí tenemos ya el nombre. Y fíjense que va a ser dihidratado, ¿por qué? Porque lleva 2 moléculas de agua. En este caso, una molécula de agua, monohidratado. 7 moléculas de agua, heptahidratado. O sea, por cada agua que lleve va a ser hidratado algo. Y fíjense la cantidad de moléculas de agua que lleva. En este caso, tetrahidratado porque hay 4. Y así. Entonces, siempre nombrar primero la sal y después decir tanto hidratado. ¿Está? ¿Se entiende cómo nombrar esto? Bueno, a ver, ¿quién se anima a nombrar este que está acá? Por suerte este no tiene su nombre ahí al lado. A ver, ¿quién se anima? Sulfato cúprico. El sulfato pues tenía que tener -2. Entonces quiere decir que el cobre utilizó +2 y el cobre con +2 es cúprico. Con +1 era cuproso. ¿Está? +2, -2, por eso no tiene ninguna atomicidad extra, ¿verdad? Entonces sulfato cúprico, después pentahidratado porque lleva 5 moléculas de agua. ¿Está? ¿Se entiende entonces esto? Bueno. Vamos a los siguientes, que son combinaciones ternarias también. ¿Está? No sé qué pasó acá. ¿No? En la cámara creo que se desconectó. Bueno, combinaciones ternarias todavía, o sea que tienen 3 elementos. Entre ellos encontramos a los cianuros. Dice. Fíjense que esto que está acá, HCN, tienen que memorizarse ustedes que esto se llama ácido cianhídrico. ¿Está? Es un ácido hidrácido también, porque no tiene oxígeno. ¿Está? Bueno, por eso también lleva la terminación hídrico, así como era ácido fluorhídrico, clorhídrico y compañía. ¿Está? Y fíjense, si era ácido fluorhídrico y yo le sacaba su hidrógeno, quedaba F-1 que se llamaba fluoruro. Entonces, la terminación para un ácido hidrácido que pierde sus hidrógenos siempre va a ser uro nomás. Entonces, como esto era ácido cianhídrico, cianuro le voy a añadir. ¿Está? Y
la carga negativa que corresponde al hidrógeno que se perdió. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, y como toda sal siempre debe constar de un catión, cualquier metal X, ¿verdad? Y de una carga negativa para un anión. Entonces, ¿esto cómo se va a llamar? Siempre nombramos primero el anión, que se llamaba cianuro de metal, en este caso de potasio. Estos están así en un apartado especial porque tienen una función sobre el organismo, ¿verdad? O sea, en realidad lo que hacen es dañar el organismo. Fíjense que nos dice acá. El cianuro es un veneno mortal para el ser humano, ¿está? Bloquea la respiración celular de la mitocondria. Ustedes saben que la mitocondria dentro de la célula es la encargada de captar el oxígeno para utilizar, por ejemplo, en las oxidaciones, ¿verdad? Bueno, es la encargada de la respiración dentro de la célula. Y fíjense que se detiene la producción de ATP, porque si ustedes se acuerdan, el oxígeno era el aceptor final, ¿verdad? De los electrones, formaba agua y ahí a la vez se estaba formando ATP en la cadena transportadora de electrones. Más o menos sería el tema del capítulo 5 del libro del CARP. ¿Se acuerdan más o menos? ¿Dieron ya eso? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La mitocondria debería de recibir oxígeno y producir ATP. Si nosotros inhalamos cianuro, la mitocondria ya no mete oxígeno, entonces no produce ATP. Y ustedes saben que el ATP es la moneda energética de la célula. Si la célula se queda sin ATP, se muere prácticamente porque no puede más hacer ninguna función. ¿Está? Y justamente de ahí viene el nombre también del compuesto. Cian significa azul. ¿Qué pasa si alguien no respira más? ¿Cómo se pone? ¿De qué color se pone? Pone azul, ¿sí o no? Seguramente alguna vez vieron a alguien que no podía respirar, que le faltaba la respiración, se pone todo azul, ¿verdad? Sus manos incluso se pone azul. Y a ese término le llamamos ser cianótico, por ejemplo. Entonces de ahí viene también el nombre. ¿Se entiende esto? Por esa particularidad nomás es que tenemos que hablar de los cianuros como un apartado especial otra vez. Después no hay nada interesante que tengan los cianuros. La fórmula es súper fácil. HCN, ácido cianhídrico, cianuro es CN-1. Después están las combinaciones cuaternarias, y ya vimos ya las sales ácidas, que es cuando el ácido no pierde todo su hidrógeno. Entonces ahí le dice luego, neutralización incompleta de los hidrógenos de los ácidos. ¿Está? No pierden todos sus hidrógenos. Entonces siempre nombramos al anión, le ponemos la cantidad de hidrógenos que le queda y después usamos el nombre del metal que le acompaña con su sufijo oso-ico. Que era, por ejemplo, así como está acá, fíjense, este era sulfato, le queda todavía un hidrógeno, monoácido por eso, y de sodio que es su acompañante. Acá, por ejemplo, este que está acá viene del ácido carbónico. ¿Cómo era la fórmula del ácido carbónico? Era H2CO3. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, el ácido carbónico, entonces H2CO3. Y fíjense que le queda todavía un hidrógeno en la estructura. Ustedes me van a nombrar, bueno, carbonato porque era ico, ¿verdad? Monoácido porque le queda un hidrógeno, ¿sí o no? Ese sería el nombre correcto para este. Pero este en particular tiene otro nombre también, el HCO3-1. A ver, ¿quién me puede decir el otro nombre de este? Aparte de carbonato monoácido, ¿cómo también se puede llamar? Bicarbonato. Entonces acuérdense de ese caso especial. ¿Está? Si por ejemplo yo le tenía el bicarbonato con el sodio, por ejemplo, bicarbonato de sodio, el famoso polvo para hornear, ¿verdad? Acá con aluminio, que no tiene una función específica, ¿verdad? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen todavía? Y acá está justamente lo que le estaba contando, ¿verdad? El ácido carbónico, esta es la estructura, si pierde un hidrógeno se queda de esta manera,
que se puede llamar carbonato, monoácido o ácido, o se puede llamar también bicarbonato a este anión. Y ahí está con sodio para hacer el polvo para hornear. Acá hay otro ejemplo, ácido arsénico, creo que hicimos luego, no, fosfórico era que hicimos, ¿verdad? Y acá su similar nomás está. Perdió un hidrógeno, entonces se quedó con 2, por eso biácido, ¿verdad? Y se combinó nomás acá con potasio, por ejemplo. Y acá les muestra cómo sería con el ácido fosfórico en todos sus... con la cantidad de hidrógenos que le quede, cómo sería el nombre, ¿verdad? Acá le quedan 2, por eso es biácido. Acá le queda 1, por eso monoácido. Y acá no le quedan hidrógenos, entonces es solamente fosfato. Este que está acá, entonces no es una sal ácida, es una sal neutra nomás. Tiene metal, no metal, oxígeno. ¿Está? Y acá las sales básicas que tenían ellos era la neutralización incompleta de los OHs, o sea, no se pierden todos los OHs. Siempre pongo el nombre del oxoanión primero, nombro la cantidad de base que me queda y ahí pongo el nombre del metal con oso o ico o solamente el nombre del metal. Y acá justamente tenemos algunos casos. Este se llamaba sulfato. Acá queda 1H monobásico y el aluminio tiene un solo NOx. Entonces sulfato básico de aluminio nomás va a ser. O monobásico como les puso acá. En este caso, esto se llamaba carbonato. Vimos hace rato, viene del ácido carbónico. Y acá le quedan 2 hidrógenos a este. Y tiene una carga de más 1. Quiere decir que tenía 3 OHs. Entonces, con 3 OHs, ¿cómo se iba a llamar este hidróxido que está acá? Férrico. Entonces, fíjense que por eso saben que el NOx del hierro es más 3, ¿verdad? Entonces ponen carbonato, nombran la cantidad de OH, bibásico, y después del metal de hierro 3, o pueden poner carbonato bibásico férrico también. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Me siguen todavía? ¿O ya se durmieron ya? Bueno. Después vamos con las sales de amonio. El amonio, básicamente ustedes tienen que saber que es un amoníaco que tiene un protón extra. ¿Cuál era la fórmula del amonio entonces? NH4 positivo. Eso nomás ustedes tienen que saber y van a combinarle con cualquier cosa que les diga. Dice yo, le dice cloruro de amonio. Con cloro menos 1 tengo que poner. Le dice como acá está sulfato de amonio. Bueno, con ácido sulfúrico que perdió todos sus hidrógenos. Entonces va a ser SO4 menos 2. Fíjense que acá se puso paréntesis porque le debe afectar a todo esto. Y ahí está el 2. Acá, por ejemplo, este paréntesis que está para el sulfato, no hace falta que esté en realidad. Porque el amonio, ¿qué carga tenía el amonio? Más 1 dijimos. Entonces, el más 1 voy a bajar acá y el 1 no se pone. Entonces, no hacía falta luego tampoco poner el paréntesis. Solamente el amonio hacía falta porque el NOx era menos 2 el que iba a bajar. ¿Está? Bueno, y acá le hacen nomás una especificación que las sales de amonio son ternarias con cloro o con nitrato, por ejemplo. Fíjense, cloro, hidrógeno, nitrógeno, 3 elementos. Bueno, ternario. Acá, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno también acá, hidrógeno, 3 elementos nomás también. Parece este un cuaternario, pero justo se repitió mi elemento, entonces es ternario en realidad. Y bueno, para saber si es ternario o cuaternario, pues tenemos que contar nomás la cantidad de elementos y ya. No hace falta que se memoricen, nitrato de amonio y cloruro de amonio son ternarios. No, cuentan nomás. Acá, por ejemplo, este sí va a ser cuaternario porque tiene oxígeno, azufre, hidrógeno y nitrógeno. 4 elementos diferentes. Bueno, acá en esta parte va a ir contándole cuáles son las utilidades que van a tener algunos compuestos dentro del organismo, o sea, su importancia biológica.
Esto, por ejemplo, ustedes tienen que saber bien, porque en alguna parte del examen sí o sí se le va a preguntar algo que sea biológico. Entonces, todo lo que diga biológico en los PPTs, ustedes tienen que repasar muy bien primero. ¿Está? Aunque sea, qué sé yo, tengan un cuadernito en donde anoten todo lo que dice importancia biológica nomás en los PDFs. Entonces, ese cuadernito, ese día del examen, se ponen a ojear y mirar todo para poder responder la pregunta que haga sobre esta parte. Bueno, empezando por el agua. El agua, ¿qué tipo de compuesto era? ¿Cómo era que le clasificábamos al agua? ¿Dentro de qué clasificación entraba el agua? Primero, lo que es un hidruro. ¿Qué tipo de hidruro? Covalente, es un compuesto especial, habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, y es un compuesto que es binario porque tiene dos elementos. Ustedes saben muy bien que nosotros somos agua andante, miren un poco, 65 a 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿está? Entonces, esa es la importancia del agua. Nosotros somos prácticamente todo agua, ¿está? Después lo que queda, el 30 o 35% es cosa sólida, ¿está? Después tenemos acá el siguiente compuesto, el CO2. ¿Qué pasa con el CO2? ¿Qué nosotros hacemos del CO2? ¿En el tema de la respiración o no? ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Capta qué? ¿Qué nosotros metemos a nuestro organismo en la respiración cuando inspiramos? Cuando inspiramos, metemos qué? Metemos oxígeno. Y cuando exhalamos, cuando sacamos el desecho, ¿qué es lo que sale? Ahí sí sale CO2. O sea, el CO2, que se llama anhídrido carbónico, es un desecho de nuestro cuerpo. Dice que el producto principal, producto quiere decir que va a ser del lado después de la flecha en una reacción, ¿verdad? Del metabolismo oxidativo, dice. Porque ustedes saben que el CO2 es un producto después de oxidar la glucosa, por ejemplo, o puede ser de oxidar un ácido graso, de oxidar una proteína. Siempre que yo tenga un compuesto orgánico y le haga reaccionar con oxígeno, que es lo que llamamos oxidación, siempre voy a obtener como producto CO2. ¿Está? Cualquier compuesto orgánico reaccionando con oxígeno me va a dar CO2. Y esto es lo que se llama metabolismo oxidativo. ¿Está? Y como dijimos ya, es eliminado, es exhalado en la respiración. ¿Está? Vamos con el siguiente que está acá. El amoníaco. ¿Cómo que le clasificábamos al amoníaco? Hidruro covalente, también un compuesto especial, la misma clasificación del agua. ¿Y el CO2 qué clasificación tenía? Es un anhídrido, es un óxido ácido. ¿Está? Bueno, el amoníaco, binario también. Dice que es el principal producto del metabolismo de los aminoácidos. O sea, metabolismo que vamos a gastar o que vamos a construir, quiere decir eso, ¿verdad? Metabolismo es el conjunto de todas las reacciones que ocurren en el cuerpo, ¿verdad? Que impliquen los aminoácidos. Entonces, el producto de desecho de los aminoácidos es el amoníaco, ¿está? Y el amoníaco entra en el hígado y ahí se transforma en un compuesto que se llama urea. Y ahí la urea sale con el pipí, o sea, se elimina en la orina. ¿Se entiende esto? Entonces yo voy a gastar un aminoácido que venga de alguna proteína, quiere decir, voy a gastar el aminoácido y su desecho es el amoníaco. El amoníaco no se puede eliminar directamente por la orina porque nos quema todo, ¿está? Entonces, para eso entra primero en el hígado, se convierte en urea y ahí sale por el pipí, ¿está? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, el siguiente compuesto, no, hey, ¿verdad? Óxido nítrico. A ver, el óxido nítrico, ¿qué tipo de compuesto era?
neutro, óxido neutro. ¿Qué NOx utilizaba acá el nitrógeno? Utilizaba más 2, ¿está? Bueno, entonces un compuesto binario nuevamente dice que es producido por las células endoteliales. Las células endoteliales son células que forman los vasos sanguíneos nomás, ¿está? Bueno, vaso sanguíneo sería arteria o vena, por ejemplo, ¿verdad? Está formado por un tipo de célula que se llama célula endotelial, la cual libera o produce el óxido nítrico. Seguramente alguna vez escucharon ya o alguna vez capaz habrán leído, si ya leyeron todo el CAR, ¿verdad? Que el óxido nítrico es un vasodilatador, ¿verdad? ¿A qué se refiere diciendo vasodilatador? Dilatación, ¿qué es la dilatación? Expandir, agrandar algo. En este caso van a ser agrandar tubos, que son las arterias, porque las arterias son tubos por los cuales pasan la sangre, ¿verdad? Entonces, dilatar un vaso sanguíneo, eso es vasodilatación, agrandar un vaso. Bueno, ¿y para qué nosotros queremos agrandar un vaso? ¿Para qué vamos a agrandar una arteria, por ejemplo? ¿Qué pasa por la arteria, dijimos? Sangre, ¿verdad? Vamos a hacer vasodilatación si queremos que pase más sangre por las arterias. Eso es en el caso de la gente que sufre de presión alta. Si aumenta su presión, nosotros hacemos que la arteria se engrose, así pasa más sangre y eso hace que disminuya la presión. Entonces, un remedio para la presión arterial, esto. ¿Se entiende? Entonces ahí les dice, es importante para evitar el aumento de la presión arterial, para no tener hipertensión o presión alta, famoso, ¿verdad? Bueno, después el siguiente compuesto, ácido clorhídrico. ¿Qué clasificación va a tener él? Hidruro covalente, ¿verdad? Bueno, hidruro covalente, específicamente entre los hidruros covalentes que teníamos, los ácidos hidrácidos y los compuestos especiales. ¿Y cuál es este? Ahí ya lo dan su nombre, ¿verdad? Es un ácido hidrácido, un compuesto binario. Bueno, el ácido clorhídrico es producido en las células que están formando el estómago. Entonces contribuye al proceso de digestión. O sea, el ácido clorhídrico nos ayuda a digerir la comida. ¿Está? Entonces, generalmente cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo que es ácido, le estamos tirando algo ácido a nuestro estómago que produce luego ácido. ¿Qué pasa si ustedes comen así una comida que tenía muchísima salsa roja? ¿No le dio alguna vez ese famoso pugajay o pirosis también se le llama? ¿Nunca les dio eso? Parece que sube algo del estómago y te quema, ¿verdad? Bueno, eso se llama acidez. Acidez, pirosis o puede ser el pugajay, ¿verdad? Que en guaraní nomás. Bueno, entonces, fíjense que es justamente porque el estómago ya produce luego ácido para ayudarnos en la digestión y nosotros le tiramos algo que tiene más ácido. Entonces hay un exceso de ácido, por eso se siente así que quema eso. ¿Está? Bueno, después vamos a lo siguiente. Estos van a ser protectores. Este que está acá se llama peróxido de hidrógeno, alias, ¿cómo también se puede llamar? ¿Mm? Se llama también agua oxigenada. ¿Para qué se usa el agua oxigenada? ¿Mm? Para desinfectar, qué sé yo, nos cortamos y bueno, trae agua oxigenada. Y bueno, ¿cuál es lo que es la función? Bueno, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada tiene la misma función que el superóxido que tenía esta fórmula, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se generan en los fagocitos. Fagocitos son células que comen otras células, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Un fagocito de nuestro cuerpo es una célula que come una bacteria, por ejemplo. ¿Para qué hace esto? Para defendernos.
Bueno, el fagocito va a liberar superóxido o va a liberar agua oxigenada como un mecanismo de defensa contra los agentes patógenos, o sea, contra las bacterias se usa eso. Pero también pueden causar daño oxidativo en la célula, o sea, el fagocito tiene que liberar un poquito nomás como para matarle a la bacteria y comerle, ¿está? Pero no tiene que liberar en exceso porque o si no va a estar dañando otras células que están bien, las células normales del cuerpo. ¿Se entiende eso? Bueno, fagocito, entonces células de defensa. Después vamos con un compuesto que es iónico, el único compuesto que está entero que es iónico en el cuerpo, que se llama hidroxiapatita. Tiene esta fórmula que está acá. Es constituyente principal del hueso. O sea, esto es lo que me forma el hueso. Y dice que está compuesta por fosfato. ¿Dónde va a estar el fosfato? Acá está el fosfato. Esta es la parte del fosfato. Después calcio. Bueno, acá está el calcio. Y después hidróxido. Bueno, hidróxido de calcio otra vez. Por eso tenemos mucho calcio. Es como si fuera que yo agarré sumé fosfato de calcio con hidróxido de calcio y ahí obtuve esto. Bueno, y me dice que en el hueso esta hidroxiapatita se encuentra duplicada. Por eso en vez de 5 tenemos 10, en vez de 3 tenemos 6 y en vez de 1 tenemos 2 acá. Está duplicado para formar el hueso. Y acá justamente les dice que del 100% del calcio que existe en el cuerpo, 99% está en el hueso así. Y 80% del fósforo que tenemos en el cuerpo está así como fosfato en la hidroxiapatita. No creo que esto de los porcentajes, por ejemplo, pregunte, pero por si acaso, si les queda todavía lugar en su memoria, apréndanse. Bueno, y acá les dice nomás que la mayoría de los compuestos iónicos van a estar de esta manera, como iones separados en el cuerpo, excepto la hidroxiapatita que se encuentra así, entera en su fórmula. No está como ión, aunque sea un compuesto iónico. Bueno, y acá entre los últimos ya creo está el hipoclorito, ¿verdad? Famoso, como muestra acá algo, hipoclorito de sodio es lo que se encuentra en la lavandina. ¿Para qué nuevamente nosotros usamos la lavandina? Como dijo Mariana hace rato, para desinfectar utilizamos. O sea, qué sé yo, si limpiamos con un trapo que tiene lavandina en la mesada es porque queremos matar bacterias, ¿está? Entonces se utiliza como desinfectante porque es bactericida, mata bacterias, quiere decir esto. Entonces, ¿qué tenemos para matar bacterias? Dentro del cuerpo se produce agua oxigenada y superóxido. Y lo que podemos usar hacia afuera, ¿verdad? Puede ser agua oxigenada también que tenemos, ¿verdad? Y tenemos el hipoclorito de sodio de la lavandina, ¿está? Mucha artillería contra bacterias, ¿verdad? Sí. Bacte- Bacteria tiene más actividad contra bacterias. Tiene también un poco de actividad contra los virus, pero no es tan importante su actividad. Más contra bacterias usamos. ¿Vale? Bueno, estos que están acá, los siguientes, nosotros vamos a tocarlo en un capítulo que sería la unidad 11 por ahí. Ahí recién vamos a hablar bien de esto, porque ahora yo de balde le voy a explicar lo que significa esto, porque muy poco es lo que se les va a quedar. Qué sé yo, buffer. Hey. Bueno, más tarde nosotros vamos a hablar de esto. Hasta ahí nomás vendría a ser lo que vamos a hablar de nomenclatura. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tenga? No hay más nada. Acá están las respuestas de los ejercicios. ¿Alguna pregunta que tengan?